Buenas noches, bienvenidos a todos a la última clase de este diplomado, cómo estudiar las escrituras para enseñar. Estoy muy contento de haber compartido todo este tiempo con ustedes y bueno, esta sería la última clase y voy a escoger uno de los pasajes más votados en el grupo de WhatsApp, en la encuesta que hicimos últimamente. Vamos a estudiar Marcos capítulo 10 sobre el joven rico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estudiar ese pasaje entonces. Así que, como siempre, voy a compartir la pantalla con la Biblia y vamos realizando el método bíblico. Así que vamos ahí de una sola vez. Muy bien, muy bien. Tenemos el pasaje bíblico de Marcos capítulo 10 y aquí nos dice el joven rico. Y tenemos algo muy interesante, un pasaje que probablemente iría desde el versículo 17 hasta el versículo 31, probablemente. Entonces, como siempre, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es una buena lectura y subrayar palabras. Usted tiene un pasaje de la Biblia, lo primero que tiene que enfocarse es en leer con cuidado el texto bíblico, no solamente leerlo, sino que hacer las preguntas adecuadas. ¿Sí? Una característica de este pasaje es que tiene pasajes sinópticos. Si usted se da cuenta, debajo del título aparece Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30 y Lucas capítulo 18, del 18 al 30. ¿Qué significa eso? Que en la referencia textual de la Biblia, en este caso la que yo tengo en este momento, narra la misma historia. O sea, usted va a encontrar, por ejemplo, esta historia de Marcos capítulo 10 del 17 hasta el versículo 31, va a encontrar la misma historia en Mateo y en Lucas. La palabra sinóptico, si ustedes ya aprendieron en sus clases de teología o en alguna en algún estudio general de probablemente de teología sistemática. Eh, ah, la palabra sinóptico viene de la derivación sin óptico, que significa mismo visión. Óptico tiene que ver con la visión. Es decir, los evangelios, en este caso los cuatro evangelios menos Juan, serían los evangelios sinópticos. Y en este caso tenemos este pasaje con tres referencias de tres autores. Muy bien, vamos de una vez al texto bíblico. Marcos capítulo 10, versículo 17. Usted tiene que hacer sus anotaciones de los comentarios y de las aplicaciones. No se olvide, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, tenemos esta palabra, él, tenemos que saber quién es él. Vino uno corriendo, esto es muy importante, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Muy bien, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ok, ok. Versículo 19. Los mandamientos sabes, los mandamientos sabes. Y tenemos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Entonces respondió y le dijo, Maestro, esto es muy importante porque es el concepto que tiene este hombre acerca de Jesús.
Se repite ya por dos ocasiones. Todo esto, todo esto, vamos a subrayar también todo esto con otro color. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ok? Esto está muy interesante porque dice desde mi juventud. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Es precioso, hermanos. Le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Nos vamos a divertir mucho con este pasaje bíblico, hermanitos. Está muy interesante, muy, pero muy interesante. Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Qué bonito esto. Muy bonito. Tomando tu cruz, tomando tu cruz. Versículo 22, pero él afligido por esta palabra, se fue triste. Ok. Porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús mirando alrededor. Mire, esta palabra se repite ya dos veces. ¿Se dio cuenta? Mirándole, mirando. Dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, hijitos, hijitos o hijos, cuán difícil, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ok, aparece dos veces ya la palabra reino de Dios, que hay que subrayar reino de Dios y aquí en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién, pues, podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres esto es imposible. Difícil, difícilmente, imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Mm, Bueno, verso 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ok, esto es mal entendido muchísimo por muchas personas. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Si Dios permite, hoy vamos a estudiar esa parte. Ok, ya tenemos un entendimiento del texto bíblico por haber subrayado algunas ideas importantes. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ya un conocimiento. Primera pregunta, hermanitos queridos. Primera pregunta.
¿Por qué el título dice el joven rico si el texto no dice que este hombre era joven? Quiero mirarlos a todos. El texto dice aquí, en el título de la editorial que colocó, el joven rico, pero nada de lo que leímos tiene que ver con su juventud. Incluso en el versículo 20 dice, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que el texto probablemente me está diciendo que este hombre probablemente no sea joven. Pero el título dice el joven rico. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos queridos? Vamos a hacer algo un poco diferente a las clases anteriores, y es que vamos a leer los otros pasajes, no subrayando las palabras, sino que vamos a leer para entender de qué se trata el texto. ¿Estamos de acuerdo? Para ver por qué razón la editorial decidió poner el joven rico. Ok. Entonces, es fácil, tenemos que ir a Mateo capítulo 19, 16 al 30. ¿Sí? Así que vamos a Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Ok. Voy a leer nomás, hermanitos queridos, una simple lectura. Bueno, una lectura comprensible, poniendo el sentido a todo, las señales de tránsito de la lectura. Dice el texto, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dice el texto, verso 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven. Ah, aquí está. ¿Se dio cuenta? Le encontramos, el joven. Por eso, ahora sí podemos decir que en realidad era joven. ¿Sí? Es decir, un joven un tanto adulto, probablemente así joven como algunos de los que están aquí que tienen 40 años, probablemente. ¿Sí? Que no están tan jóvenes, pero sí se les dice jóvenes. Le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde que era chiquitito, pequeñito, desde ahí. ¿Más qué me falta? Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Verso 22, oyendo el joven. Esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 26, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, aquí aparece un hombre, mire, Pedro, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso 29, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre,
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Ok? Hemos leído el pasaje sinóptico. ¿Y qué tal si leemos Lucas, que está aquícito? Lucas 18, del 18 al 30. Esto tiene que hacer, hermanos. Cuando usted tenga un estudio de un evangelio y esté analizando un pasaje, por favor, no pase por alto los otros pasajes. ¿Sí? Tenemos Lucas 18. ¿Qué versículo era? A ver, vamos viendo. Aquí está, verso 18. Lucas 18, 18. Otro dato importante, mire, ponga atención, verso 18. Un hombre principal, algo que no dijeron los otros pasajes sinópticos. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Verso 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Verso 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanas o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ok? Hemos hecho nuestro trabajo de leer los textos sinópticos. Amén. ¿Están listos ya para analizar el texto de Marcos? Ok. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él, ¿quién es él? ¿Quién sería él? Jesús. Jesús. Sí, el joven. No, Jesús. Al salir él para seguir su camino. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Es una buena pregunta. Bueno, hermanos, otra vez lectura. Tenemos que ir al contexto. Tengo que leer los textos que están arriba. ¿Estamos de acuerdo? Vamos viendo. Ah, Jesús bendice a los niños. Marcos 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y luego, al salir él para seguir su camino. Ahora, ¿por qué me sirve esto? Y alguno se preguntará, hermano Henry, ¿por qué usted leyó los textos de antes? ¿En qué le puede servir esto para su estudio? Bueno, se me ocurre una introducción. Yo sé que no estamos estudiando homilética,
Pero esto está muy bueno, esta investigación que usted está haciendo para una introducción. Imagínese lo siguiente, usted sube al púlpito y empieza a narrar. El Señor Jesucristo estaba recibiendo a los niños. Los apóstoles estaban preocupados diciendo a sus padres y a los que le presentaban que no interrumpan al maestro. Y Jesucristo se indignó y les dijo, dejad a los niños que vengan a mí. Mientras esto sucedía, había un hombre joven, principal, que estaba desesperado buscando a Jesús. Estaba corriendo. Tenía una pregunta para Jesús. Bueno, ahí está su introducción. ¿Se dio cuenta? Entonces, mi investigación, lo que estoy haciendo en este momento, investigando el contexto, ubicando la historia donde debe estar ubicada, me va a ayudar mucho para hacer mi trabajo que viene a continuación, que es homilética, elaborar un buen sermón para que las enseñanzas y las aplicaciones sean dadas al oyente. ¿Sí? Los que ya han estudiado homilética, el sermón es la preparación de un mensaje bíblico de suma importancia para el oyente con un propósito bien definido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante leer el contexto porque me va a dar información. Esa información va a ser muy útil para mi sermón. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos ubicamos ya en el tiempo haciendo la pregunta y el texto dice algo muy importante. Cuando leo esto, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. ¿Qué puedo preguntarme, hermanitos queridos? ¿Qué puedo preguntarme? ¿O qué puedo deducir con esto? Pueden alzar su manita. ¿Qué puedo entender con el texto? Ok, Yorman. Quizás quiere decir que estaba algo desesperado, pudiera ser. Muy bien. Este hombre estaba desesperado. Aquí usted en su comentario puede decir, el libro de Mateo nos dice que era joven. El libro de Lucas nos dice que era un principal. Entonces tenemos a un hombre principal entre los judíos, probablemente líder de una sinagoga. Tenemos a un hombre joven, pero también otra descripción, ¿cuál sería? Es rico, ¿verdad? Es rico. Y miramos, como dijo Yorman, que este hombre está desesperado y va delante de Jesús y se arrodilla. Se arrodilla, se inclina delante de Jesús. Cuando alguien se inclinaba en ese tiempo era una muestra de respeto y sujeción. Generalmente eso lo hacían para decir, maestro, soy tu discípulo, enséñame. Maestro, eh, tú tienes autoridad. Yo te respeto, quiero que me enseñes. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, si va corriendo, significa que tiene afán, que tiene prisa. Yo creería que tiene desesperación, que tiene mucha desesperación. ¿Ok? Vamos avanzando con el texto bíblico y ustedes pueden notar que subrayamos la palabra maestro. ¿Qué preguntas se harían ustedes aquí? A ver, alcen su manita. ¿Qué preguntas se harían? O un comentario de la palabra maestro. ¿Por qué le dice maestro? La hermana Vicky, díganme. Por qué sabía él que Jesús era maestro? Ok,
Ok. ¿Alguien más? ¿En qué me puede servir esta palabra maestro en mi estudio bíblico? ¿Cómo puedo utilizar en mi estudio esta palabra maestro? ¿Por qué es importante subrayarla? ¿Alguien de ustedes? Hermano Camacho. Creo que, bueno, imagino que era porque los maestros eran muy, digamos, preciados entre el pueblo por lo que enseñaban. Ok. Hermanito Abelino, le escuchamos. ¿En qué me puede servir la palabra maestro? Hermanito Fernando Pérez. porque lo identificaba como alguien que tenía sabiduría y podía instruirlo. Ok, muy bien. Hermano Sergio, le escuchamos. Era porque era un rabino, ¿no? Lo identificaban como un rabí. Ok, muy bien. Muchas gracias por todos los comentarios. ¿Se acuerdan cuál era el tema principal del libro de Marcos? El tema principal del libro de Marcos es ¿quién es Jesús? ¿Se acuerdan? Todo el libro de Marcos responde a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y es importante la palabra maestro porque ese es el concepto que tiene este hombre acerca de Jesús. Él cree que Jesús es un maestro bueno, no solamente maestro, sino que es un maestro bueno. Muy bien, avancemos un poquito, hermanitos. Yo quisiera mirar la pregunta ya. La pregunta de este hombre, la pregunta de este hombre es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta va a ser resuelta por el Señor Jesucristo. El Señor va a responder a esta pregunta, ¿qué tiene que hacer este joven, este rico, este principal, para poder heredar el reino de Dios? Esta pregunta es muy inteligente. O bueno, el que hace la pregunta es muy inteligente. Eh, y creo, hermanos queridos, que esto nos puede ayudar a entender mucho el texto bíblico. Y aquí podemos hacer una buena aplicación. El joven, este hombre era joven, era rico, era un principal entre la sinagoga y además era muy inteligente. Él tenía una duda acerca del reino de Dios. Y puedo hacer una aplicación aquí. Hay gente que tiene todo, que es rica, que tiene poder porque era principal, tiene autoridad, tiene riqueza, pero no puede llenar su corazón porque tiene dudas. Tiene una religión, es judío, pero tiene una gran duda en su corazón y es cómo entrar, cómo heredar el reino de Dios. Algo muy parecido a Nicodemo, muy parecido. Y esto va a ser muy interesante porque Jesucristo le va a responder. ¿Ok? Muy bien. Mire cómo se dirige, maestro bueno. Y Jesús va a hacer algo en el versículo 18, hermanos queridos. Eh, tengan cuidado con los micrófonos, se les está activando, hermanitos. Versículo 18. eh, creo que mi hermano Abelino quiere comentar algo. A ver, hermanito, le escuchamos. ¿Quiere hablar, por favor? Eh, díganos en qué podemos servirle. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Mire, la pregunta que hizo hace rato, ¿por qué le llama maestro? Bueno, yo me imagino que Jesús está en una sinagoga, está dando la clase en donde está con la multitud de gente, los niños se le arriman. Eh, Al parecer,
me imagino que ahí está el joven escuchando y al salir de la sinagoga, él corre, lo alcanza para hacerle esa pregunta porque está en duda. Muchas gracias, mi hermanito. Muy amable por su comentario. Muy bien. Maestro bueno. Y Jesús responde a esa pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El problema de interpretar este texto bíblico es que nosotros tenemos como latinos la mala costumbre de que si alguien nos dice algo y preguntamos sobre esa afirmación, ponemos en duda la, la afirmación. En otras palabras, este hombre, este joven rico, principal, religioso, pregunta a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? En ninguna manera Jesús está diciendo, no debes decirme bueno, en ninguna manera. En nuestra cultura sí, es confrontar y decir, no me llames bueno, en nuestra cultura. Como mexicanos, como ecuatorianos, colombianos, cubanos, la gente que está aquí, cuando leemos esto, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, ¿cuál es la razón que me llamas bueno? No debería llamarme bueno. No, eso no está diciendo Jesús. No está diciendo Jesús eso. Le está preguntando, le está preguntando. Maestro bueno, ok, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. En otras palabras, le está afirmando, no está poniendo en duda, está afirmando que está hablando con el Maestro bueno, está hablando con Dios. No está poniendo en duda que Jesús no es bueno, porque Él es bueno. Está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Hay un solo bueno, y ese es Dios. No es duda, es afirmación. Hermano Camacho, le escuchamos. Sí, sobre la pregunta que hacía, ¿qué, qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Se podría hacer esto como una pregunta a la misma congregación en una clase? Por Por supuesto. ejemplo, esto lo quiere saber él, pero ¿qué hay la congregación? ¿Se podría hacer la misma pregunta a la congregación? En modo aplicación, sí, mi hermanito. Ok. Este hombre tiene esta inquietud. Él quiere Ujú, saber cómo heredar el reino de los cielos, ujú, cómo tener vida eterna. ujú. Yo le pregunto a usted también, en esta mañana, en este estudio bíblico, en esta noche, quiero preguntarle si usted sabe cómo entrar en el reino de Dios, en el cielo. ¿Usted quiere aprender eso? Ok, estudiamos el texto. Ya, Excelente. bien. Muy bien. Es interesante eso que menciona el hermano Camacho porque a medida que desarrollamos el texto, lo que nosotros hacemos es eh, comparar esta pregunta, no comprobar, aplicar esta pregunta al público en general, ¿sí? En nuestro contexto, con nuestra gente, con nuestros hermanos de la iglesia. Si está enseñando usted, va a trasladar esa pregunta como aplicación a nuestro tiempo. Excelente, hermanito Camacho. Excelente. Ok, la pregunta es, y tenemos que subrayarla, ¿por qué no me hicieron subrayar esa palabra? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Ok, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús? Verso 19. Los mandamientos. A ver, hermano Los Camacho. mandamientos. Sí, obediencia a los mandamientos de Dios. Ok, ¿cuáles?
no Los que están adulteres, ahí, no adulteres, no no mates, mates, no hurtes, no ajá, hurtes, no digas falso testimonio, no no, defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ujú, Ok, Y Mateo dice que yo ames. quiero ujú. en este momento dar una clase de cómo evangelizar. Yo sé que lo enseñó excelentemente mi hermano Luis Cepeda, porque es un excelente evangelista. Yo lo conozco, lo conocí en Chile. Empezamos casi igual, al mismo tiempo, el cristianismo. Bueno, él unos años antes. Pero mire lo que dice aquí. Ok, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Ok, los mandamientos sabes y estos son. Imagínese la respuesta. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Usted está evangelizando y le dice, mira, hay que cumplir los mandamientos. Son estos. Y la respuesta es, todo esto lo he guardado. Por eso es el asombro, hermanos, de sus discípulos. Por eso es el asombro. Si éste no puede, dice el texto más adelante, ¿quién? ¿Quién puede? Ahora, imagínese, usted está evangelizando y la persona que escucha la predicación dice, todo eso, todo, lo he guardado ya, desde que era joven. Y dice el texto, para ir avanzando, verso 21, entonces Jesús mirándole le amó, ya vamos a volver a esto, ya vamos a volver palabra por palabra, una cosa te falta. Pregunta, por favor no respondan rápido. Eh, tenemos mucho que pensar aquí. ¿Qué le falta a este joven? ¿Qué le falta? Jesús le dice, una cosa te falta. La pregunta es, ¿qué le falta? Si entendemos esto, hermanitos queridos, lo que le falta a este hombre, vamos a entender todo el pasaje. Si alguien va a responder, vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, eso no es. Eso no es lo que le falta. Lo que le falta, hermanos queridos, está en el versículo 19. Lo que le falta a este joven principal, a este joven rico, a este religioso, está en el versículo 19. Y entonces yo debo hacerme algunas preguntas. Primero, la que ya se hicieron, eh, ¿son mandamientos? Sí, sí son mandamientos, pero la pregunta es, ¿cuáles mandamientos? ¿Alguien quiere responder? Los mandamientos del versículo 19, ¿cuáles son? Hermano Edwin, si usted ha tenido un estudio conmigo antes, por favor, no les declare todo, hermano Edwin, pero la pregunta puede responder, ¿cuáles son los mandamientos del versículo 19? Ahora sí, hermano Edwin. Este, aquí los mandamientos de Deuteronomio 20 no están los amarás a Dios sobre todas las cosas, Ok, son los mandamientos de la Torah, ¿verdad? Pero lo que le está diciendo están relativos a, al prójimo y no a Dios, está omitiendo lo de Dios. ok, muy bien. Son los mandamientos de Éxodo capítulo 20. Son los mandamientos de Éxodo capítulo 20. ¿Y cuáles son los mandamientos de Éxodo capítulo 20? ¿Cuántos son? Son 10, Hermanitas,
eh, Estefanía, ¿cuántos son los mandamientos de Éxodo capítulo 20? Buenas noches, hermanito. Bueno, respecto a la pregunta que hice anteriormente, quizá, supongo que podría ser eh, el amar al prójimo como a ti mismo, quizá porque le faltaba empatía y no compartía sus riquezas con los demás. Ok, ok. Tenemos que los mandamientos que están aquí, mire, en Éxodo, en Mateo capítulo 19, son los mismos mandamientos de Éxodo capítulo 20. Ahora, si usted desea, podemos ir a Éxodo capítulo 20, pero no tenemos mucho tiempo, hermanos queridos. No tenemos. Y son los 10 mandamientos. Y debemos preguntarnos si Jesucristo menciona todos los 10 mandamientos. Entonces tenemos que hacer algo tan simple, hermanitos queridos, como contar. Acompáñenme, por favor. No adulteres. Alguien, ustedes van contando, por favor, no en público, sino en su mente y luego me dice cuántos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. ¿Cuántos mandamientos están aquí? 6, hermano. 5. 5. Porque no defraudes no es un mandamiento. No es uno de los 10 mandamientos. Tenemos 5 mandamientos. Y un mandamiento que el Señor le explicó, no defraudes. Ahora, esto es muy interesante porque, hermanos queridos, Jesucristo conoce el corazón, los pensamientos del joven rico. Conoce todo lo que siente y lo que piensa. El Señor Jesucristo sabe, mis hermanitos queridos, qué es lo que cumple, pero también lo que no cumple. Hay algo en estos mandamientos que el joven rico, que el principal, que este hombre religioso no cumple. Y tiene que ver con los mandamientos que precisamente Jesucristo omite a propósito. Aplicación. Dios sabe todo de nosotros. Jesús sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Él sabe nuestras fortalezas, pero también Él sabe nuestras debilidades. Él sabe lo que usted cumple, pero también lo que no cumple. Y lo más maravilloso de todo, Él sabe lo que nos hace falta. Él es Dios, no es un simple maestro, no, no es un maestro, es más que eso. Es un maestro, pero es más que eso. Es aquel que nos discierne hasta lo más íntimo. Es aquel que sabe nuestros pensamientos. Es aquel que sabe todo de nosotros. Amén. ¿Le gustó esa aplicación? Tan bonita, ¿no? Porque estamos entendiendo el texto. Estamos entendiendo a profundidad el texto bíblico. El joven está aprendiendo, está sabiendo, está teniendo una respuesta de parte de Jesús. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para heredar el reino de Dios? ¿Qué hago para heredar el reino de Dios? Bueno, los discípulos no se dan cuenta de eso, hermanos. Ni por idea lo que está pasando.
Por eso se admira más abajo. No, no saben lo que Jesucristo está haciendo en este momento. No saben. Dice el texto, hermanitos queridos, y usted puede analizar más el versículo 19 con más tiempo, por supuesto. Imagínese a sus discípulos mirando esto, ¿no? Escuchando esto. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tenemos a un hombre que no piensa en otra mujer sino en su esposa. Tenemos a un hombre que no está dispuesto a hacerle daño a nadie. Estamos viendo a un hombre que lo que ha trabajado es honrado. Estamos viendo a un hombre que no se mete en la vida de nadie. Estamos viendo a un hombre que no defrauda y también ama a su papá y a su mamá, los honra. Y dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso estamos viendo en este hombre, pero de acuerdo al testimonio de este hombre. Versículo 21, dice el texto, entonces mirándole, esto es muy importante, porque Jesús mira, aplicación, como le mira a usted y a mí. Jesús nos mira de la misma manera que miró a este hombre rico, a este principal, a este joven. De la misma manera, también nos mira a nosotros. Luego dice el texto, le amó, aplicación. Así como este hombre es amado por Jesús, Jesús también te ama. Jesús le ama a usted. Nos mira y nos ama. Nos mira, tiene misericordia y nos ama. Y esto es maravilloso. Y con amor nos quiere decir algo. Y con amor nos va a mostrar algo. Que en esta noche vamos a aprender. Que en esta mañana o en esta tarde, cuando usted se encuentre con la persona, ¿sí? Nos ama y nos quiere decir algo. Hermano Camacho, le escuchamos. Sí, puede tener también la misma aplicación este verso, particularmente porque dice Jesús le amó, pero lo está, como quien dice, el joven rico no está entendiendo la pregunta. Por eso Jesús lo ama, porque en realidad no se da cuenta de lo que está haciendo. Y lo mismo ocurre con el apóstol Pedro cuando lo traiciona. A la siguiente vez que lo ve, le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo repite 3 veces. Entonces Pedro parece que la primera vez que le dice, ¿me amas? Pedro no lo entiende. Hasta la última vez. Tú sabes tú sabes cuánto te amo. ¿Sí? Muchas gracias, hermanito. Sí, hace pensar en muchas cosas. Acuérdense que tenemos que tener la disciplina de sostener el pensamiento aquí en el pasaje. ¿Sí? Recuerden también el texto bíblico, Jesús ama a este hombre y la aplicación tiene que ser de la misma manera. Jesús le ama a usted, querido amigo, hermanita, hermanito. Jesús también le mira y le ama y quiere decirle algo. Le dice en su respuesta a Jesús, una cosa te falta, mi querido amigo. Joven, principal, religioso, yo no sé. No sé, no dice el nombre. Además dice, no habla de un nombre, pero él quiere decirle algo a este hombre. Una cosa te falta. Otra vez tenemos que pasar al versículo 19. ¿Qué le falta? Hay mandamientos que no están aquí. Les ruego que me digan cuáles son. Les pido por favor. ¿Cuáles son los mandamientos de los 10 mandamientos que no se encuentran en el texto del versículo 19? Si quieren investigar, Éxodo capítulo 20. Ahí se encuentran Pues los no defraudes, mi hermano. no defraudes. No, aquí está, mire. No defraudes. Los que no están. No codiciar.
Muy bien, hermanito Juan José, no codiciar. No tener dioses ajenos delante de él. Isaac, muy bien, Isaac, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más? Hermana Andrea, Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. muy bien, excelente hermanito Andrea, muy bien. ¿Quién más? Falta, falta mandamientos, falta uno, por lo menos uno más. El día de reposo. Acordarse del día de reposo. Muy bien, ya le ganaron a Edwin y a Sergio. Muy bien, gracias hermanitos. Ahora, hagamos inferencia. Inferencia es uno de los principios de hermenéutica. La inferencia es darse cuenta y deducir lo que está pasando aquí, lo que estamos haciendo durante todo este estudio, inferir. Al parecer, este hombre le faltaba una cosa y tenía que ver, por supuesto que tenía que ver con todo lo que tienes, tenía que ver con el tesoro, con sus posesiones. Obviamente tiene que ver con todo esto, hermanos. Y podemos deducir, hermanitos queridos, que los mandamientos que faltan son precisamente las debilidades de este hombre. Este hombre era rico, tenía posesiones. Es muy probable que este hombre haya sido comerciante. ¿Sí? Entonces su idolatría, en este caso, sería Dinero. el dinero, las riquezas. No podía cumplir el mandamiento de los 10 mandamientos. No tendrás ídolos delante de mí. El ídolo de esta persona era las riquezas. Cuando hacía negocios y hacía sus transacciones económicas, sus acuerdos con sus clientes, le preguntaban, ¿me garantizas que esta mercadería es de esta calidad? Te lo juro. Y decían, no te creo, me puedes defraudar. No, te lo juro por mi madre. No, yo no te creo. Ok, decía este joven rico, te lo juro por Dios. Utilizaba el nombre de Dios en vano. Ok, pero esta mercadería la quiero para el sábado. No, el sábado yo tengo que ir a la sinagoga. Tú sabes que soy judío y que no trabajo los sábados. No importa. Yo te enviaré con uno de mis siervos la mercadería, todo lo que tú necesites. Y dice la ley, no trabajarás tú, ni tu siervo, ni tu sierva. ¿Saben por qué hacía todo eso? Porque este hombre era codicioso. Increíblemente el Señor le conocía su corazón, lo conocía íntimamente, sabía lo que cumplía, pero también sabía lo que no cumplía, como lo dice mi hermano Andrea, nuestro hermano que está escribiendo por el chat. Este hombre era codicioso. Una cosa te falta. Bueno, en realidad son muchas, hermanos. Era muy codicioso del dinero. Entonces va a tener mucho sentido el texto bíblico. Entonces, desde ahora en adelante va a tener muchísimo sentido, hermanos. Eh, Versículo 21. eh, Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué preguntas se harían en el versículo 21 ahora? ¿Qué preguntas se harían ustedes en el versículo 21?
Hermanita Andrea. Eh, ¿A qué lo mandó Jesús al joven rico? Ok, ¿qué más? Una pregunta más profunda, a ver, está muy bien la pregunta, me gusta, pero podemos hacerle un poquito más profunda. Edith, ¿Qué Eh, significa tomar tu cruz? ok, con la primera frase, la de vende todo lo que tienes y todo, eso me gustaría mejor. Luego continuamos con eso. Vamos en orden. Hermanito Fernando Pérez, le escuchamos. Está apagado el micrófono, mi hermano. Está apagado su micrófono, mi hermanito. Un problema con el micro. Acá se escucha, Ahora sí. hermanito. Yo haría esta pregunta. ¿Qué es todo lo que tiene? ¿Sí? ¿Cuáles eran las posesiones que tenía este joven rico? ¿Y cuáles serían esos tesoros en los cielos? Como comerciante yo pensaría, voy a vender todas mis posesiones y esos tesoros en los cielos serán mucho más que mis posesiones, número uno. Y número dos, este, sígueme tomando tu cruz. ¿Cómo haría para seguirlo? ¿Cómo tomo la cruz? ¿Cuál cruz? Esa sería mi pregunta. Muy bien, excelente pregunta. Hermana, eh, su yey, no sé cómo pronunciar, hermanita, discúlpeme. Es ok, hermano. Pues la primera pregunta sería, ¿qué es lo que le hace falta? Ok, bueno, esa ya la respondimos de cierta manera. Ahora, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿A qué se refiere con esto Jesús? ¿Qué quiere causar en este hombre? Bueno, ya les dije una pregunta también. Hermanito Camacho, le escuchamos. La pregunta sería, creo que es como, siento como obvia, ¿por qué tengo que vender todo? ¿Por qué tengo que vender todo y regalarlo? ¿Por qué eso me falta si eso no está en la ley? ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿por qué vender todo? Jesús. Ajá, ¿por qué me está pidiendo eso? Muy bien. Muchas gracias, hermanito. Excelente. Edith, Flo, de nuevo, a ver. Sí, hermano, no sé cómo relacionarlo, pero viene a mi mente el pasaje que dice que donde está tu corazón estará tu tesoro. Entonces, pues yo lo relaciono con eso de por qué él está diciendo que venda todo, porque pues, su corazón estaba en lo material, en sus bienes y no en Dios. Muy bien. Familia segura. Muy bien, hermanito Edith. Hermano Susana. ¿O quién va a hablar? Buenas noches, hermanito. Bueno, la pregunta más bien que yo creo que se tendría que hacer el joven rico sería, ¿qué mandamientos le faltaban por cumplir? Muy bien. Sí, y ya lo discernimos un poquito eso. Muchas gracias, hermanita. Muy amable. Sí, hermanitos. Piensen en esto. Este joven está siendo examinado su corazón. Este joven, el Señor lo está discerniendo, le está convenciendo de pecado. Si ustedes se dan cuenta, Jesús le está evangelizando. Jesucristo le está evangelizando. ¿Sabes lo que te falta, joven? ¿Sabes lo que te falta, rico, religioso? Tú tienes que tener tesoros en el cielo. Estás preocupado en tener tesoros aquí en la tierra. Y eso te hace codicioso. Y eso te enferma espiritualmente porque no cumples todos los mandamientos del Señor. Lo que debemos entender, hermanos queridos, que todo esto tiene que ver con seguir a Jesús o no. Este joven, al parecer, versículo 11 parece que está cumpliendo cosas importantes y mandamientos, pero en realidad no está siguiendo a Jesús. Miren el texto. El texto dice, ven y sígueme.
Subrayamos esto, acuérdese. ¿Eso qué significa? Que este hombre no era un seguidor, era un simpatizante. Tenía preguntas, tenía dudas, pero no era un seguidor. Para seguir a Cristo hay que obedecer a Cristo. Ahora, esta, esta, esta pregunta, esta respuesta de Jesús no es para todos, es para los codiciosos. Es específicamente para este hombre rico. Este hombre rico, al obedecer este mandamiento de Dios, estaba diciéndole, Señor, te amo más a ti que a mis riquezas. Señor, voy a dejar de ser idólatra, voy a quebrar mis imágenes, voy a romper todos mis ídolos por ti, Señor. Pero lamentablemente este hombre no rompió sus ídolos. Este hombre permaneció con sus ídolos. ¿Se dio cuenta? Es triste esta historia. Es una de las historias más tristes del libro de Marcos, hermano. Porque generalmente la gente cree en el Señor, la gente obedece al Señor, la gente crece en su fe, pero esta historia de Marcos capítulo 10 es una de las más tristes de los evangelios, eh, porque este hombre no obedece a Jesús. Vamos a hacer unas aplicaciones, ¿sí? Este hombre debe vender las cosas, todo lo que tiene, todo lo material, para empezar a hacer tesoros en el cielo. Este hombre debe dejar su pecado, debe dejar las riquezas, aplicaciones. Este hombre en este caso debe dejar las riquezas para seguir a Cristo. Hay otras personas que deben dejar el adulterio para seguir a Cristo. Hay otros que deben dejar el adulterio, el homosexualismo para seguir a Cristo. Otros tienen que dejar la mentira porque son mentirosos. Otros tienen que dejar de robar porque son ladrones. Otros tienen que dejar, no sé, dejar de ser chismosos para seguir a Cristo. Y puedo hacer una pregunta. ¿Usted qué tiene que dejar? ¿Cuál es su pecado más grande que le impide servir a Cristo? ¿Cuál es su pecado más grande que le impide seguirle? Esa sería la aplicación aquí, hermanos queridos. ¿Sí? Pero los grupos religiosos aprovechan este texto bíblico para decir a los feligreses, vendan sus casas, vendan sus terrenos, vendan todo lo que tienen y denme a mí porque yo soy el tesorero de Dios, para que tengan tesoro en el cielo. Porque no entendieron, las ovejitas no entendieron nunca el texto bíblico. Y ese es nuestro deber, hermanos queridos, mostrar a la gente, iluminar a la gente para que la gente entienda el texto bíblico. Lo que Jesús quería era su corazón, no su dinero. Porque el dinero de la venta de sus propiedades no era para Jesús, era para los pobres. ¿Se dio cuenta? Entonces es increíble este texto bíblico. Es muy bueno, es muy bueno. La otra cosa que debemos preguntarnos, ya hicieron la pregunta, y voy a repetir la pregunta porque estaba muy buena, y es, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? La cruz, por lo menos, tiene dos significados en el Nuevo Testamento. La cruz no era judía, la cruz era romana y tenía dos objetivos. La cruz estaba en el Gólgota, en el lugar de la calavera, a la entrada de la ciudad de Jerusalén. Ahí se colgaban no a romanos, ciudadanos, sino a gente
como judía y extranjeros que necesitaban ser castigados por sus transgresiones. Entonces clavaban a los ladrones, a los violadores, a la gente mala. Los clavaban ahí en las cruces, con dos objetivos. Número uno, hacerles sufrir de manera tremenda. La cruz conllevaba sufrimientos. Y usted puede hacer una investigación de estos sufrimientos y usted se encontrará probablemente con una narración no bíblica, pero sí histórica, fidedigna, o sea, de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, Mel Gibson hizo una buena película, la de Pasión de Cristo, y ahí se explica los sufrimientos de la persona que va a la cruz. Se le amarraba de cadenas en su cuerpo y se le botaba bajo pozos profundos y se le levantaba y se le botaba de nuevo hasta abajo. Y por eso el Salmo dice, ningún hueso se halló en su lugar, porque era un dolor terrible cargar la cruz hasta esa loma, hasta llegar hasta allá con probablemente como 2 kilómetros. Además de eso, de cargar los azotes en la espalda, el sufrimiento, el quedar colgado, fue fue algo tan terrible que pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero se utiliza la palabra cruz aquí, toma tu cruz. En otras palabras, bueno, y la segunda cosa que no les dije es que la cruz causaba muerte. Entonces, dos cosas, sufrimiento y muerte. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo este, qué le está diciendo Jesús a este hombre? Seguirme. Tiene que ver con sufrir, incluso morir. Pero es interesante lo que dice el texto. No dice mi cruz. Dice tu cruz. No la mía, tu cruz. Eh, Hay pecados, hermanos queridos, que amamos. Hay pecados que amamos, que son parte de nuestra vida y que va a ser un sacrificio dejar esos pecados. Para este hombre iba a ser muy difícil vender todas sus profesiones, sus posesiones. Era como si lo estuvieran crucificando. Era como un dolor tremendo que iba a recibir. Iba a morir. Y la idea es matar el viejo hombre. La idea es matar el viejo hombre para seguir a Cristo. ¿Se dio cuenta? Y esto es grande e interesante, hermanos. Y cuando usted explique este texto, hermanos queridos, usted va a encontrar muchas aplicaciones importantes en la gente cuando usted le esté enseñando, tomando tu cruz, versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otra vez tengo problemas con el tiempo, hermanos. Lamentablemente el tiempo. Estamos sujetos al tiempo, pero en el cielo va a haber una eternidad. Versículo 22, este hombre se afligió por la palabra. Fue algo poderoso que llegó a su vida. Fue una palabra impactante para su vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar el cielo, la vida eterna? Tienes que hacer esto. Un golpe en el pecho fuerte de parte de Jesús por medio de la predicación. Estaba afligido y triste porque tenía muchas posesiones. Imagínese este hombre cómo llegó a Jesús corriendo, pero cómo se fue de Jesús. Yo creo que caminando despacio, ya no con la misma diligencia, con la prontitud que fue a buscarle. Ahora se fue pensativo, triste, afligido, lejos de la presencia de Jesús. Y aquí viene una aplicación. Así es aquel que no obedece a Dios, aquel que no sigue a Jesús. Vive una vida de aflicción, con tristeza, lejos de la presencia de Jesús.
Y a usted se le puede ocurrir muchas aplicaciones, hermano. Muchas aplicaciones que le voy a dejar a su imaginación. Cuando usted enseña la palabra de Dios, puede hablar mucho acerca de esto, mis amados hermanos. Mucho sobre esto. ¿Sí? Interesante, ¿no? Y triste. A mí me entristece lo que sucedió con este hombre rico, porque se va lejos de Jesús, afligido, triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí está su idolatría. Esto es la idolatría de este hombre. Por eso no puede seguir a Cristo, por las muchas posesiones. Y otra vez puedo repetir la aplicación. ¿Cuál es tu obstáculo para seguir a Cristo? ¿Qué le impide a usted seguir a Cristo? ¿Cuál es tu idolatría? ¿Cuál es el pecado que a usted le impide eh, seguirle a Jesús? Realmente, ¿cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es la cosa que no te deja servirle al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿Qué está impidiendo realmente seguirle a Cristo? Aquí va aplicaciones, hermanos. Usted puede utilizar este pasaje como un pasaje evangelístico. ¿Por qué te detienes? Ven, confiesa su nombre, bautízate para el perdón de pecados. Dios quiere recibirte, pero deja tu pecado, deja atrás tu pecado. Aquí usted puede utilizar este texto para evangelizar a las personas, hermanos queridos. Amén. Es un pasaje hermoso. No te vayas triste a tu casa. No te vayas triste. Quédate con el Señor y sé feliz siguiéndole. Viniste con solicitud. Usted llegó aquí con solicitud, buscando preguntas, buscando respuestas a sus preguntas. Váyase feliz a su casa. Váyase feliz a su casa. Amén. Versículo 23. Otra vez Jesús mirando, mire. Lo que sucede, hermanos, y aquí vamos a ver un poquito la aplicación. Lo que sucede es lo que, lo que, lo que sucede es una escena triste. Un hombre corriendo a Jesús, arrodillado, conversando con Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo, para heredar el cielo, la vida eterna? Ok, tienes que hacer esto. Ok, vende todo lo que tienes. Se da la vuelta y se va triste. Todo eso lo estaban mirando sus discípulos. Ahora Jesús no va a mirar al joven. Ya lo miró. Ahora Jesús va a mirar a sus discípulos, porque esto va a convertirse en una enseñanza para sus discípulos. ¿Se dio cuenta? Es una enseñanza para los discípulos. Mirando alrededor, dijo a sus discípulos, y mire lo que les dice Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús ahora va a probar, va a enseñar a sus discípulos una lección muy grande. Y les dice Jesús, es difícil que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y usted puede ponerse a pensar, ¿en la iglesia hay personas que tienen riquezas? ¿Hubo discípulos que tuvieron riquezas? Y nos vamos a encontrar con muchos discípulos que sí tuvieron riquezas, que fueron ricos, empezando desde Leví, el cobrador de impuestos, discípulo de Jesús. Hubo personas que sí tuvieron riquezas. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Jesucristo, hermanitos queridos,
está probando el corazón de sus discípulos. Y él utiliza una palabra, la que subrayamos, difícilmente, difícilmente. Ahora, difícilmente no es imposible. ¿Se dio cuenta? Y difícilmente aparece más abajo. Voy a enseñar, hermanos, porque no tengo tiempo para avanzar a ver si terminamos el pasaje. ¿Sí? Ustedes después pueden hacer sus comentarios y aplicaciones. Los discípulos se asombraron de sus palabras, se espantaron, se asombraron. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, mire, hermanitos, aparece otra vez respondiendo. Usted puede deducir qué estaba pasando en la mente de Jesús. Jesús conocía sus corazones, Jesús sabía sus preguntas. Pero Jesús, en el versículo 24, volvió a decirles, pero con más cariño, con un cariño, hijos, hijos o hijitos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Les está haciendo más fácil, hermanitos queridos, les está haciendo más fácil la enseñanza. Confiar en las riquezas hace que la gente no entre en el reino de Dios. Es difícil, es difícil. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, esto, esto lo explica muy bien. Bueno, escuché una explicación de este texto. Los, los judíos que tenían camellos de carga, por evitarse el viaje de entrar por la puerta principal de Jerusalén, acostumbraron a sus camellos pasar por unos orificios muy pequeños, muy pequeños, y los camellos no querían obedecer, o sea, no querían meterse en esos huecos para pasar al otro lado, adentro de la ciudad. A esos agujeros los llamaban aguja. Bueno, eso lo leí de un historiador, no estoy completamente seguro si es correcto o no, pero era, era difícil, pero no era imposible. Entonces los camellos que se acostumbraban a pasar por ahí lo hacían con dificultad, pero obedecían a sus amos. Eso lo leí, hermanitos, en un comentario bíblico. Ustedes pueden investigar más sobre este asunto. Entonces, la aguja era una ventana muy pequeña donde un animal de esos podía pasar, pero con dificultad. Puede haber mayores interpretaciones, mejores, hermanos. Usted está libre para poder resolver este asunto. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, si este hombre, este joven, este rico, este religioso, este principal, no puede entrar, ¿quién podrá ser salvo? Y aquí Jesucristo dice en el versículo 27, entonces Jesús mirándolos otra vez con la misma mirada, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son imposibles, son posibles, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto le puede ayudar a hacer muchas aplicaciones también, hermanos, cuando usted esté enseñando y decir, Dios puede salvarte. Eh, Usted puede pensar que va a ser muy difícil seguir a Cristo, pero para Dios todo es posible. Si usted lo hace solo, va a fracasar, porque el hombre no puede hacerlo, pero sí puede hacerlo si usted está con Dios. Si usted está con Dios, todo es posible para Dios. Tenemos un Dios grande,
un Dios todopoderoso que puede hacer posible muchas cosas en nuestra vida. Usted puede ser un cristiano fiel, usted puede dejar el pecado, pero todo es posible para Dios. Le invito a confiar en el Señor. Le invito a confiar en su palabra. Usted puede hacerlo. Y bueno, usted puede hacer un montón de aplicaciones utilizando el texto bíblico. Mis hermanos queridos, hemos terminado hasta aquí la explicación. Obviamente falta los textos y eso quedaría de deber para usted, para que usted lo desarrolle en su casa con su tiempo, hermanos queridos. Yo quiero agradecerles mucho por soportarme todo este tiempo, por no salirse del curso también, por estar hasta el final. Qué bueno que estén hasta el final. Y si quiero decirles algo antes de terminar este diplomado, mis hermanos queridos, es que debemos ser humildes. No crea que usted lo sabe todo por aprender un significado de una palabra técnica, que es exégesis, que es hermenéutica, que es homilética. Y usted sabe que en esto de estudiar la Biblia aparecen muchas palabras y muchos conocimientos. Eh, Siempre debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Yo le decía a mi hermano Galo esta tarde que yo llevo 20 años en la iglesia y me considero un estudiante de la palabra de Dios. Siempre quiero aprender más, hermanos. Siempre quiero conocer más. Conocemos algo de metodología, pero no todo. No todo. Siempre hay que consultar a nuestros hermanos que saben más. Siempre hay que ser discípulos, no creernos maestros, porque debe haber humildad en nuestro corazón. Nunca contienda con la palabra, hermanito querido, hermanita querida. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido. El siervo de Dios siempre está en aprendizaje. Yo no me creo un exégeta, hermanos, ni un maestro, intérprete de la ley de Dios, porque somos estudiantes y debemos tener esa humildad siempre, hermanos. Probablemente ustedes tengan títulos universitarios, tengan títulos de teología, no sé. No importa, somos discípulos de Cristo, somos siervos y nunca tengan en su corazón, hermanos queridos, ese pensamiento de ser más que los demás. Debemos ser humildes. Siempre debemos tener ese corazón de humildad y aprender siempre. Siempre sea un estudiante, le aconsejo eso durante toda su vida, sea un estudiante y le va a ir muy bien. Dios da gracia a los humildes, dice el texto bíblico, pero Dios está en contra de todo soberbio. Así que con eso termino el curso bíblico, hermanitos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos veremos en algún momento, probablemente en esta vida, tal vez en su país o en mi país, no sé. Pero de todas formas, si no nos vemos en el cielo, en las moradas celestiales que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Él es nuestro Dios, Él es nuestro pastor, y nosotros somos sus ovejas. Que el Señor les bendiga, que Dios les dé mucha sabiduría en las clases bíblicas, que enseñen de acuerdo a la sana doctrina, no se me desvíen, hermanos, no estarán alabando con instrumentos ni predicando las mujeres, ustedes saben. Hagan las cosas bien, sométanse a la palabra. Un abrazo, hermanitos, que Dios les bendiga y muchas gracias.